¿Cuándo se fundó la Ciudad de México? Usualmente pensamos en el mito fundacional de los mexicas, el águila, la serpiente, el nopal. Pero a decir verdad, la Cuenca de México, donde se asienta nuestra ciudad capital, es una de las regiones más antiguamente pobladas de América y la milenaria Cuicuilco, su primer gran centro urbano. No es cualquier cosa, estamos hablando de la primera gran ciudad que hubo en lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Su basamento circular, que alcanza los 25 metros de altura, se le puede considerar prácticamente como el primer rascacielos, en una ciudad fundada hace más de 2.500 años y que en su etapa de mayor esplendor consideró a unas 20,000 personas, una verdadera megalópolis. Aunque la erupción del volcán Xitle hizo desaparecer esta gran ciudad, hoy sobrevive una interesante zona arqueológica en la alcaldía Tlalpan y hemos venido para preguntarnos si podemos considerar a Cuicuilco como la primera fundación de la Ciudad de México. Hace cosa de un siglo, Manuel Gamio, padre de la antropología moderna en México y abuelo de nuestra querida cronista Ángeles González Gamio, identificó y exploró este importante centro urbano al sur de la cuenca, cerca de los lagos de agua dulce y la serranía del Ajusco. Una auténtica megalópolis, compleja, diversa y llena de comerciantes como sigue siendo la CDMX. ¿Serían igual de bailadores? No me extrañaría, se supone que eso significa Cuicuilco, donde se hacen cantos y danzas. Cuicuilco no es exactamente el primer asentamiento humano en la Cuenca de México, pero sí el primero con arquitectura monumental, es decir, nuestra primera gran ciudad. Denia Sandoval, arqueóloga de Cuicuilco, te quiero hacer una pregunta. Mira, no quiero hablar mal de los mexicas, pero ¿no te parece que se llevan mucho el crédito como fundadores de lo que hoy conocemos como Ciudad de México? ¿Desde cuándo hay gente viviendo en lo que hoy llamamos Ciudad de México y zona metropolitana? Cuicuilco es el antecedente de la Ciudad de México. Aquí nace nuestra Ciudad de México, ¿no? Este Cuicuilco, lo que nosotros tenemos como evidencia arqueológica, nos muestra que empezó como una pequeña aldea más o menos de unas 60 personas. ¿Hace más cuánto? o menos, pues cerca del año 1000 antes de nuestra era, es decir, hace 3000 años, ¿no? En tanto que la mayoría de los pobladores de las poblaciones que estaban alrededor vivían más o menos hasta los 30 años. Aquí podíamos aspirar a llegar hasta los 55. Entonces, bueno, eso era así como súper genial, ¿no? Imagínate, estás a 2,5 kilómetros de la orilla del lago de Xochimilco. Además, imagínate que debajo de lo que ahora es el periférico, venía un río con un caudal bastante importante. Era agua limpia y para mí esta es la clave de esta aspiración a tantos años, ¿no? y de buena calidad de vida. Viene agua limpia bajando desde el Ajusco, es agua corriente, no es el agua pues, semiestancada del lago, ¿no? Por ejemplo. Todos conocemos la erupción del volcán Xitle y tenemos en la cabeza que la lava sepultó a toda esta gente como nuestro Pompeya, digamos. ¿Es así o no exactamente? No. Realmente nosotros no tenemos erupciones tipo Pompeya en esta parte de la cuenca. Lo que nos comentan los geólogos es que surgen los volcanes, tienen un periodo más o menos de 15 años de vida. Durante estos 15 años de vida hay varios momentos eruptivos que se llaman, colada, cada vez de que sale la lava, avanza un poquito, va cubriendo las partes más bajas que están junto al cráter, digamos. Ya que se cubre, avanza otro poquito, se vuelve a cubrir, descansa el volcán, no sé. Te digo que son entre 10 y 15 años de actividad. Entonces imagina que sale lava,
está descansando 2 años, vuelve a salir lava, vuelve a descansar otros 2 años y va avanzando lentamente, ¿no? Entonces los cuicuilcas tuvieron oportunidad de tomar el metro, bajarse en Indios Verdes, tomar un transporte e irse a fundar, irse a vivir a otro lugar. No es que de pronto hizo erupción el volcán y murieron todos, ¿no? No, eso no pasó. Bueno, pues una ciudad próspera, populosa, de la que sabemos poco, pero algo que sí sabemos, algo que sí conocemos, es lo que hoy conocemos como zona arqueológica, donde nos encontramos ahora. Es como el recinto sagrado, el recinto ceremonial de los cuicuilcas. ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, ahora exactamente estamos junto al Gran Basamento. Más o menos debe de haber iniciado su construcción hacia el 1000 antes de nuestra era, ¿no? ¿Cuántas etapas constructivas tiene este basamento entonces? Mira, no te sé decir exactamente porque no se ha excavado completamente, pero por lo menos tenemos 8 momentos de ocupación muy importantes. Estamos hablando de que el gran basamento circular de Cuicuilco es posiblemente la primera construcción, la más antigua, mejor dicho, a gran escala de nuestra Ciudad de México. Sí. Milenario. Milenario. Es un edificio de, al menos, bajita la mano, 2.500 años, 3.000 años. 3.000 años. Al menos, sí. ¿Y cuándo se descubrió este edificio? Pues ¿te acuerdas que te estaba comentando de Gamio? Que estaba excavando Copilco, el Copilco arqueológico. Manuel Gamio. Manuel Gamio. Entonces, él pasó por aquí y vio un montículo, así en medio de la nada. Y pues le entró la curiosidad de si era un montículo natural o si era un montículo cultural. Él invita al arqueólogo Byron Cummings de la Universidad de Arizona a que venga a excavar el Gran Basamento. Entonces, la primera temporada que hace Byron Cummings aquí son 9 meses. Y es fantástico porque él ve la lava, empieza a excavar y se da cuenta de que el edificio está debajo de la lava. Entonces, en ese momento, él considera que es un edificio tan antiguo como las pirámides de Egipto. Y bueno, con semejante idea, él consigue que National Geographic le dé un presupuesto para excavar esta cosa que es tan antigua, ¿no? Y tan interesante. Entonces le dan una donación de $10,000. Liberaron el edificio y lo dejaron casi como lo puedes ver ahorita. Por cuestiones académicas, él tuvo que regresar a su universidad a dar clases y ocurrió otra tragedia. Tenía que tomar el tren en El Paso, en Texas. Entonces él deja el portafolio, se va a comprar algo y cuando regresa ya no está el portafolio. Y ahí es donde él conservaba todas las notas de campo, dibujos, toda la información que había. O sea, todo lo perdió. ¿Qué se lleva alguien que visita Cuicuilco? A medida que vas adentrándote, por supuesto, vas a descubrir este gran basamento y puedes subir a la superficie y tener, si tienes la suerte de un día despejado, pues una maravillosa vista del sur de la Ciudad de México, ¿no? Pues, ¿qué te parece si seguimos caminando, explorando esta primera ciudad de la Ciudad de México? En esta ciudad de ciudades, que es una auténtica constelación de pueblos originarios, contamos con varios mitos fundacionales. Pensemos, por ejemplo, en los primeros habitantes de Zacatenco hace más de 4,000 años, o la fundación de la ciudad de Culhuacán en Iztapalapa hace más de 1,000.
Lo bueno es que sí contamos con una fundación que está muy bien documentada, que es la Fundación de los Mexicas, allá en el siglo XIV, en lo que hoy es el centro histórico. Ustedes conocen el emblema, está en nuestro escudo nacional, el águila, la serpiente y el famoso nopal, que no solo está en el escudo y en el imaginario de los mexicanos, también aparece en los códices. Por eso hemos venido hoy a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia para hablar con un experto en códices acerca de la migración de los mexicas y la fundación de Tenochtitlan. Vamos a hablar de códices, pues, con Baltasar Brito. Específicamente el códice Boturini o Tira de la Peregrinación. A ver, ¿por qué se llama Boturini como la calle de las taquerías? Boturini, don Lorenzo Boturini fue un personaje italiano que llegó en 1738 a la Nueva España y con el paso del tiempo se enamoró de dos cosas, de los códices y del culto a la Virgen de Guadalupe. Entonces, poco a poco, de manera paulatina, va haciendo la colección más importante de códices, en honor a haber sido el más importante coleccionista y estudioso de códices de su tiempo, es que a uno de los manuscritos se le pone su nombre. ¿Qué nos cuenta el códice Boturini? Bueno, es un códice fundacional en virtud de que este grupo que está representado en el códice en las 22 láminas es el que posteriormente funda la Ciudad de México, que ahora nos da nombre como país. Debemos de recordar que ellos llegan al finales del siglo XIII. Se encuentran con que ya casi todo está ocupado. Azcapotzalco, que es el lugar importante, vamos, el fuerte, el que domina a muchos de los otros pueblos, está peleando con otro gran y conocido Tlactuani, que es Nezahualcóyotl. Y entonces viene una serie de juegos políticos en donde los mexicas, como una fuerza guerrera importante, juegan un papel crucial, al grado tal que para 1428 se unen con Nezahualcóyotl y los texcocanos, con Tlaxcala y con Huejotzinco, entre otros muchos, y logran derrotar a Azcapotzalco. Ese es el papel que juegan estos personajes que en poco menos de 100 años ya dominaron a toda esta región, aunque debemos de darle crédito también a los aliados que tienen, en este caso Texcoco y Tlacopan. ¿Dónde pudo haber ocurrido esta fundación? Se ha estudiado, por ejemplo, que en las inmediaciones de San Pablo el Viejo, en la zona de San Pablo Teopan, en la Merced, en el Zócalo, hay quien cree que en el Templo Mayor. ¿Dónde pudo haber estado el Tenochtli y el signo, como tal? Bueno, en donde está el Templo Mayor. Sabemos de mitos en donde Huitzilopochtli pelea con su sobrino Copil, lo sacrifica y le da a un sacerdote el corazón y lo avienta en la laguna, y ahí exactamente surge el Tenochtli. Y ahí se hace a la postre, donde está el Tenochtli, se hace el primer templo. ¿Hay alguna imagen, algún personaje que te guste particularmente? Los que van cargando las deidades, por ejemplo, el sacerdote que los va guiando. ¿Hay alguna escena que a ti te impresione especialmente? Sí, bueno, todo tiene una referencia histórica en otros códices inclusive. Pero, por ejemplo, el papel de la mujer a mí me gusta mucho. Entre los 4 Teomama, que se llaman, que son los cargadores de la deidad, va una mujer, Chimalma, ¿no? Y es un papel fundamental el que la mujer tiene en este sentido en las migraciones. Pero tenemos, por ejemplo, en la parte ya más adelante, cuando son apresados los mexicas y ellos lloran en este espacio, ¿no? En este espacio los aprende Coxcoxtli, el señor de Culhuacán, y los llevan presos. Entonces aquí las mujeres, vestidas por cierto con ropa muy triste, muy heno, y ropa así de mucha pobreza que denota, pues lógicamente ante la tristeza de que los han apresado, pues están llorando entre los carrizos y entre los tulares, ¿no? Y aquí los vemos viviendo con los de Culhuacán, inclusive tienen matrimonios con ellos. Lógicamente, como los mandan a la guerra y en realidad trabajan como guerreros para Culhuacán, pues ellos deciden que no tienen futuro de esta manera y deciden salirse
y después se van a la Merced y se van a la Mixiuca y están muchos años ahí hasta que finalmente se da lo que llamamos nosotros el portento de la fundación. Aquí ya no vemos la fundación de Tenochtitlan, pero en el códice originalmente sí aparecía. No lo sabemos porque este códice termina de manera abrupta con la salida de Culhuacán. Entonces, por otros códices que están en Francia, en Inglaterra, podemos reconstruir los 21 años que faltan antes de la fundación. Pero la escena del mendocino, por ejemplo, la lámina 2, es una escena increíble en donde aparece 51 años en unos cuadretes azules y aparece la fundación de México, que es increíble. Esa sola lámina podemos sacarle información, pero verdaderamente increíble, porque ahí claramente el Códice Mendocino dice que la fundación se da en el Zetecpatl, aunque no tiene la fecha. Pero ahí aparece el águila, los 4 rumbos del universo, que es muy importante, el águila en el centro, que es el 5º rumbo, ¿no? Pero hay una parte interesante que para mí es fundamental y que lo he dicho por ahí en alguna ocasión. El momento, el símbolo patrio que nosotros tenemos es la representación naturalista del momento exacto en el que Meshi o Huitzilopochtli aparece y funda la Ciudad de México, sella el pacto con los tenochcas representados por el señor Tenoch, pero no va devorando la serpiente. Es su Xiucoatl, es su símbolo real, es su símbolo de poder. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuenta la leyenda que los mexicas salieron de la mítica ciudad de Aztlán en busca de una señal divina. Pero también buscaban lo mismo que todo migrante hoy y siempre: una vida mejor. Y aquí la encontraron, en la región más transparente del aire. La Sala Mexica, corazón del Museo Nacional de Antropología, da cuenta de la fundación y el devenir de la opulenta civilización mexica en Tenochtitlan, Tlatelolco y más allá. Templos, palacios, mercados, escuelas, amplias calzadas, obras de ingeniería, chinampas y un arte que no deja indiferente a nadie. Casi puede olerse el copal, oírse el teponaztle, saborear las victorias. El escritor Chalca Chimalpain, en los primeros años del siglo XVII, escribió lo siguiente: Ixquichca, Mani, Sinsemanahuac, Aik Polihui, Sinitenyo, Initauhca, Inmexicco, Tenochtitlan. Esto es, en tanto dure el mundo, jamás perecerán la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Una fama y una gloria que fueron alcanzadas de forma, digamos, insólita. En poco tiempo y contra viento y marea. Eran un grupo de migrantes que venían de lejos y finalmente llegaron a un islote de apenas 9 kilómetros cuadrados, un islote cenagoso. Estaban rodeados de enemigos y, sin embargo, en poco más de un siglo ya se habían convertido en una gran potencia, en la gran civilización que hoy podemos constatar todavía en el Museo de Antropología, en su sala principal, la Sala Mexica. ¿Cómo le hicieron los mexicas para lograr lo que lograron en tan poquito tiempo y contra todo pronóstico? Yo creo que tiene que ver con las alianzas políticas con otros señoríos en la región, pero también a su altísimo espíritu belicoso y religioso, el cual es patente en este monolito que nos recibe en la Sala Mexica, que se llama Teocalli de la Guerra Sagrada. Así lo nombró Alfonso Caso, y en la parte frontal podemos observar a Huitzilopochtli, la deidad tutelar que trajo a los mexicas a fundar su ciudad en la Cuenca de México, al mismo nivel de Moctezuma II, que es el gobernante en cuyo periodo se labró esta piedra. Algunos creen que este fue su Icpali, es decir, su trono, pero es más probable que se tratara de una maqueta. En medio de los dos personajes principales podemos ver
un disco solar con el famoso emblema del Nahui-Olin, aquí abajo un Tlaltecuhtli, los 13 escalones, que son los 13 escalones hacia el cielo en la cosmovisión mexica. Y lo más importante de este monolito se encuentra en la parte trasera, que es la fundación de Tenochtitlan, lo que popularmente se conoce como el escudo nacional, el famoso águila devorando a la serpiente sobre un nopal. Sin embargo, aquí no vemos que el águila, emblema solar, símbolo de Huitzilopochtli, esté devorando exactamente una serpiente. Lo que estamos viendo en todo caso es el glifo del Atl Tlachinoli, literalmente significa, es un difracismo náhuatl, agua chamusquina, que quiere decir guerra sagrada. En la guerra sagrada posiblemente podemos encontrar la pista de por qué los mexicas se convirtieron de un pueblo migrante a una gran civilización. Por eso la importancia de estudiar, y todos podemos hacerlo al visitar este museo, la parte trasera del Teocalli de la Guerra Sagrada, que es uno de los monolitos más importantes a la hora de hablar de nuestro tema, que es la fundación de la ciudad. ¿Qué fue de las deidades mexicas? Este Xochipilli, señor de las flores, me deja pensando qué queda actualmente de la gran civilización mexica. Esta religiosidad, este espíritu belicoso, toda la cultura de Tenochtitlan desaparecieron con el arribo de los españoles, o todo aquello se mantiene vivo pero bajo otra piel. ¿Será que Xochipilli sigue entre nosotros, pero no es tan fácil identificarlo? La piedra llamada de Moctezuma I, que fue encontrada en el antiguo arzobispado en la calle de Moneda, y que además de ser una obra de arte excepcional, es un documento de índole histórica, política, que nos exhibe, en este caso, las victorias, los triunfos de Moctezuma I en la primera mitad del siglo XV. Nos está dejando clarísimo que la civilización mexica era una civilización conquistadora, belicosa, que sometía a otros pueblos. ¿Qué hubiera sido de los mexicas sin este someter a otros pueblos? ¿Qué tanto de esto nos queda vivo en el siglo XXI? ¿No será que los capitalinos actualmente seguimos dependiendo en gran medida de todo lo que llega de otras regiones? El agua nos viene de otros lados, la comida en gran medida también, la fuerza de trabajo. Pa' pronto, la mayoría de los capitalinos venimos o provenimos de una familia fuereña.
Muchos pensamientos tiene uno cuando admira estas piezas de arte, que además son piezas históricas, que no están ancladas en el pasado, sino que nos siguen ofreciendo un mensaje para el presente y para el porvenir. ¿Dónde estamos? Estamos en lo que fue el Tzompantli, el Huey Tzompantli, el edificio dedicado a exhibir los cráneos de los individuos sacrificados a la deidad tutelar de los mexicas. El Huey Tzompantli, Que significa Gran Tzompantli. la hilera de cráneos, la principal, la grande, significa que hubo más, Raúl, entonces. Así es. Bueno, sabemos por las fuentes históricas que había 7 Tzompantlis. Desde luego, este es el más grande, el más importante, ¿no? Y el único que se conoce hasta este momento, el Huey Tzompantli. ¿Y para qué servía el Tzompantli? El Tzompantli, bueno, era un edificio donde eran exhibidos los cráneos de los individuos sacrificados, en este caso en el Templo Mayor, en el altar del dios tutelar de los mexicas, que era Huitzilopochtli. Hacía la extracción del corazón y el cuerpo era arrojado y la cabeza le era retirada posteriormente y los cráneos eran exhibidos aquí en el Huey Tzompantli. Los sacrificios humanos son uno de esos temas peliagudos. Hay quien prefiere no hablar de eso, hay quien lo niega, hay quien lo exagera. ¿Qué nos muestra la arqueología, Lorena, acerca de ese súper tema que son los sacrificios humanos de los mexicas? En época prehispánica, muchas culturas, los huesos eran considerados como semillas de los seres humanos, así como está la semilla del maíz, la semilla del frijol. Los huesos son las semillas de los seres humanos, específicamente la cabeza. Alberga una entidad anímica muy importante. El tonali. El tonali, exacto. Entonces, si tú combinas estas dos características de tonali y el hueso, pues tienes una semilla, ¿no? Una auténtica semilla para regenerar nuevos seres humanos. ¿Para qué quiero más seres humanos? Pues para seguir haciendo sacrificios. En el caso específico del Tzompantli, que está dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el sol, es una tarea imprescindible alimentar al sol, porque los seres humanos tienen esa responsabilidad en esta religión, alimentar a los dioses. Entonces, los mexicas eran responsables de alimentar al sol. Si no alimentamos al sol, ¿qué va a pasar? El sol se muere. Y si el sol se muere, ¿qué sucede? Todos nos vamos a morir. Entonces, donde nuestra mente occidental ve muerte, los mexicas lo que hacían, desde el punto de vista de la religión, era mantener con vida al sol para que entonces todos nos mantengamos con vida de esa manera, y el sol mismo, obviamente, ¿no? Esto tiene otras aristas, otras perspectivas, pero digamos, desde el punto de vista de la religión, eso es lo que yo podría platicarte. Si viajáramos a 1521, ¿qué impresión nos causaría? El Tzompantli debió haber sido un edificio profundamente impactante, verlo, estar presente, ¿no? Desde luego que era un templo sagrado, muy profundamente sagrado, pero por supuesto que también debió ser muy impactante el ver toda esta plataforma, este edificio alargado, de muy poca altura, porque ya lo sabíamos a través de las fuentes históricas, que el Tzompantli era un edificio arquitectónico de escasa altura, ¿no? De 2 cuerpos arquitectónicos, por lo menos es lo que sabemos, y que tenía una empalizada, una serie de postes que quizás tendrían 4 o 5 metros de altura, estas maderas, ¿no? Estos postes, y que se les hacían orificios a determinadas alturas y por ahí se metían unos travesaños con los cráneos que se les hacían orificios en los parietales y eran exhibidos estos cráneos, ¿no? Entonces, pues sí debió ser impactante, pero también provocar mucho respeto a esta exhibición de estos cráneos que, de acuerdo a su cosmovisión, todas estas personas que fueron sacrificadas pasan del mundo, dejan de ser, podríamos decir, personas, seres humanos, y pasan al mundo de los sagrados, a ser acompañantes de los dioses, de su dios en este caso.
Yo creo que el pasado no existe para que lo juzguemos. De lo que se trata en todo caso es de intentar comprenderlo. Y si queremos entender cabalmente nuestra historia en esta ciudad, tenemos que hablar sí o sí de la conquista. Una vez consumada esta, el 13 de agosto de 1521, nace una nueva ciudad. Hemos venido al barrio de Tepito para hablar de la última resistencia mexica y la captura de Cuauhtémoc que ocurrió en este mismo lugar, la iglesia de la Concepción Tequipeuca. En este lugar donde, según la tradición, se capturó a Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521, nació la esclavitud. Esa es la etimología de Tequipeuca. La iglesia se llama la Concepción Tequipeuca. En Tepito son esclavos actualmente ¿de qué? Se nos consideran esclavos porque se nos ha reducido a una clase baja, a una clase aspiracional. Pero el tepiteño sí es un poco más libre que el ciudadano mexicano promedio. Érico Stark, fotógrafo, escritor, habitante de Tepito. Ya dinos la verdad, ¿cuál es el secreto de Tepito? ¿Por qué tanta fascinación? Hay quien lo romantiza, quien lo denosta, hay quien le teme a este barrio de barrios. ¿Qué hay en Tepito? ¿Qué es? Pues yo creo que en Tepito hay como toda esta complejidad, esta construcción del mexicano, ¿no? Si tú quieres saber qué es México, qué es un mexicano, qué es la vida en este país, pues Tepito es el mejor lugar para entenderlo. ¿Y hay una forma de ser tepiteña? Como que hay una libertad de expresión, cosa que en otros lugares no ves. Aquí los hombres tienden a expresarse más, o sea, abren más las manos, gritonean, hacen escándalos, están así como... ¡ah! Fíjate, Érico, acá en la esquina de Santa Lucía y Constancia, tú conoces esta placa, tiene pues más de 100 años porque desde 1921 la pusieron, es una placa ya histórica. Consagró Cuauhtémoc este lugar diciendo a Hernán Cortés: quítame la vida con tu puñal, pues no pude perderla al defender mi reino. Según la tradición, eso ocurrió aquí. ¿Y tú crees que los tepiteños actualmente están al tanto y se sienten orgullosos de que aquí hubo ese encuentro tan importante? Como recordarás, tenemos esta cuestión o este estigma, ¿no? De estas raíces que nunca alcanzamos a tener, ¿no? Bien lo decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Pero el ser tepiteño, el nacer con una raíz, yo creo que ya hay un cambio de tuerca y es como decir, miren, yo sí tengo mi raíz. Cuauhtémoc fue un héroe, fue una víctima. ¿Qué fue Cuauhtémoc? Cuauhtémoc fue un ícono. Es un ícono que todo mundo ha utilizado para darle forma a la identidad del mexicano. Es una forma de representarnos. Único héroe a la altura del arte, escribió López Velarde. Tú eres poeta. Sí. ¿Hay tradición de poesía en Tepito? Claro que hay una tradición. De hecho, el himno nacional se compuso aquí en Tepito. ¿En dónde? En la calle de González Bocanegra. En donde originalmente estuvo el paraje de Yacacolco, que es el cerco donde los últimos mexicas estaban resistiendo. Oye, tipazo Cuauhtémoc, ¿no? Cuando lo aborda el soldado García Holguín y luego llega Sandoval, él se para en su canoa y dice: no toquen a las mujeres, ni a los niños, ni se lleven las pertenencias, que yo soy el rey de México. Esa dignidad es muy tepiteña, ¿cierto? Sí, claro. Aquí, si tú vienes y quieres... No, a ver, respeto. Estás hablando con fulano. Y sí, todos tenemos una voz, una identidad, ¿no? ¿Qué ser humano quiere tener una voz para plantarse en este mundo? Y luego se lo llevan ahí a la esquina de Santa Lucía y Constancia, lo plantan delante de Cortés y Cuauhtémoc se echa al drama. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. ¿Ese drama sigue aquí en Tepito vivo? Sí. ¿Son dramáticos los tepiteños? Sí, yo soy poeta, ¿de qué hablas? Soy un dramático, ¿no? ¿Qué nos puedes decir por último sobre la vendimia, el comercio? Pues yo creo que el comercio informal es una de las bases más importantes, no solo de la economía del tepiteño, sino de la economía de la ciudad. Esta clase de economía yo creo que es la que ha dado subsistencia, ha dado el progreso, ha dado la alegría, incluso, bien lo decía Eclesiastes, no hay nada mejor en la vida que poder
disfrutar de un alimento, de algo después de tu trabajo, ¿no? Y yo creo que el trabajo, a veces, a pesar de lo que dicen, de lo opresor que podría ser un trabajo, a veces el tener un trabajo da vida. ¿Que quieres tener carácter? Ven a Tepito, vive, trabaja, estúdiale y a ver si no sales más colmilludo. Para saber qué es Tepito, primero tienes que olvidar y tienes que quitarte todo lo que te han enseñado sobre Tepito. Ven y pues tú mismo conócelo, ¿no? Soy tablero, papá, aquí en la cháchara. Si alguien viene por primera vez a Tepito, ¿qué puede esperar? ¿Qué va a ver? ¿Qué puede esperar? Pues venir de compras, venir a que uno lo ayude o que es mentira de que uno roba, que uno acá. ¿Y la no. comida? ¿Qué es lo que se come en Tepito? Aquí lo mejor es la fritanga, papá, las migas. Las migas. El pozole, las quesadillas. ¿Cuáles son las buenas? Los quesocarnes, de la Güera, las de la Rinconada, las de mineros y carpintería. Aquí no hay nada bueno, aquí todo está bueno, Te conoces papá. bien el barrio, ¿eh? A huevo, Tú pues eres soy de de aquí. aquí, papá. ¿De qué calle eres? De aquí de Peñón, nací en Santa Lucía. En la noche aquí parece de día, vendiendo quesadillas, pozolito, las banderillas, que las sopas maruchan, con suadero, con esquites. Aquí todo, a todo, le buscamos a todo, papá. Pues es mentira de que roban y que... Aquí todos los de aquí somos de Tepito, vea. ¿Hay cultura en Tepito? A huevo. ¿Cuál es la cultura de Tepito? ¿Cuál es? El trabajo, papá, la comida, ¿eh? La cultura. Ahí está, papá, la iglesia de la Conchita, donde le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Tepito es salsa y lo demás es cumbia, papá. No le tengan miedo, aquí vengan a lo que vengan, pura gente chambeadora. Estamos en la hermosísima casa de Seminario 12. ¿Qué es Colectivo Amasijo y por qué se encuentran en este lugar tan estupendo? Bueno, hablar de esta casa es hablar de la historia de México, ¿no? Porque finalmente está la casa puesta sobre uno de los islotes de lo que era la antigua Tenochtitlán, y yo creo que por eso sigue más o menos en pie y no se hunde. Entonces, ¿qué es Colectivo Amasijo? Pues te digo, no se puede definir mucho qué es, pero ¿qué hacemos? O sea, básicamente podemos dividirlo en un proceso de investigación y en un proceso de cocina colectiva. Yo creo que esas son las dos grandes ramas de lo que hacemos, porque nos gustaría investigar tipos de comida, cómo se entrelaza el territorio con la cultura, con el lenguaje y cómo eso surge en la comida, ¿no? O nos interesa mucho también saber las historias que cuentan los alimentos, ¿no? Cómo este alimento tú lo das por un hecho y resulta que este alimento vino desde Senegal por las personas esclavizadas que trajeron y ahora lo das aquí como, ay, bueno, siempre fue de acá, ¿no? Entonces creo que los alimentos cuentan historias de migración. Hay un verso de López Velarde que me encanta. La patria es castellana y morisca, rayada de azteca. No hay fenómeno que refleje mejor esto que la gastronomía, ¿cierto? Totalmente. Es probable, Carmen, muy probable, que si viajáramos al siglo XVII en la Ciudad de México, encontráramos a un montón de gente africana o de origen africano. ¿Tú te imaginas el amasijo que debió de ser ese encuentro entre culturas oriundas, los españoles, los que llegaron de África y de otros sitios? ¿Tú crees que eso siga vivo actualmente, por ejemplo, en la cocina? Mira, qué increíble que lo nombres, porque justamente de la región de donde es Mercedes, que es de los Tuxtlas, ahí llegó el primer barco de personas esclavizadas y llegaron, pues ya había evidentemente gente de la región, venían gente de los moros, o sea, toda esta mezcla, y ahí surge lo que es el fandango. Y toda la familia de Mercedes son fandangueros famosísimos. Entonces Mercedes puede tener esta mezcla que tú dices, tanto en la cocina, que está haciendo ahorita un plato de esa región, que ahorita te va a contar, pero también como de toda su familia que cantaba estas fiestas del fandango. Pues justo voy a platicar con Mercedes, porque seguramente tiene mucho que nos puede contar. ¿Qué tal, Mercedes?
¿Qué es lo que estamos preparando? Bueno, yo me estoy incluyendo. ¿Qué es lo que estás preparando tú? Un picadillo ¿De dónde viene esta receta del picadillo? de Veracruz, ¿De qué parte de Veracruz? del Salto de Ipantla. ¿Eso es en la parte sur de Veracruz? Sí. ¿Y qué ingredientes lleva este picadillo? Este lleva achiote, lleva verduritas, lleva esta hojita. Esta igual también es de allá. ¿Puedo leerla? Sí. Este es orégano. Este es perejil Uy, qué bien huelen. y este es cebollín. Es increíble cómo cada uno tiene su Sí. propia esencia, su propio olor. ¿Y este rojo? Y este es achiote. Este se da también en un arbolito. ¿Qué historia cuenta, Mercedes, este platillo que estás preparando? Este platillo es que cuando allá da uno a luz, esto se le da uno a las señoras porque esto da leche para los bebés. Sí, y es muy bueno. Esto lleva masa, lleva masita. Ah, muy bien, Sí. perfecto. Pues Ajá. vamos a dejarte Ajá. Ah, lleva cocinar. comino. El comino. El comino este hace que no le haga daño. El comino seguramente es una especia Sí, es un... que vino de otra región del mundo. El comino seguramente no es originaria de esta región, No. sino que tal vez la trajeron de Asia, no lo sé. ¿Qué significa vivir en esta ciudad que es un cúmulo de ciudades, viejas haciendas, pueblos y villas, zonas habitadas desde hace cientos y hasta miles de años, donde las diferentes etapas, fundaciones y capas históricas cohabitan a diario de forma no lineal? A través del arte, Amarillo Público ofrece respuestas interviniendo la calle, las plazas y los muros, para cuestionar los límites entre pasado y presente. Amarillo Público, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Qué gusto. Es la segunda vez que nos vemos porque en realidad la mayor parte del tiempo hemos tenido contacto por Instagram. Así es, sí. Amarillo Público, lo que ustedes hacen está perfectamente descrito en la parte trasera de tu uniforme. Servicio Urbano de Arte Público. ¿Qué es el arte público? Pues el arte público es una forma de estar, participar en la calle. Es una forma en donde, justo a diferencia del arte que está dentro de los museos, está dirigido a un público en específico. El arte público no tiene un público en específico, sino es todo quien pueda estar, verlo, ¿no? Por ejemplo, ahora que venía caminando, tú sabes que vivo aquí a la vuelta, venía caminando para encontrarte, me llamó la atención ver una de tus intervenciones en un nicho del antiguo convento de Santa Catalina de Siena. ¿Cuándo lo pusieron? ¿Qué es? Lo pusimos justo anoche y pues es parte de una serie que pues comenzamos en el 2021, justo comenzó como en el tiempo de los 500 años de la caída. Entonces a partir de eso fue como un detonante muy fuerte de reflexionar sobre la ciudad antigua, ¿no? Y cómo se podía transponer y cómo se podía contradecir en cuanto a estos periodos históricos, ¿no? El pasado con el presente, cómo sigue habitando, cómo sigue de alguna manera vivo, ¿no? En la cotidianidad. Sí, hay una frase de Carlos Fuentes que a mí me encanta que dice: ningún tiempo mexicano se ha cumplido aún. O sea, todos los tiempos, las etapas de esta ciudad están vivas. No acabó el México prehispánico y empezó la ciudad colonial, no acabó la ciudad colonial y comenzó el México independiente, como nos suelen enseñar, sino que es como si todas las capas estuvieran vivas al mismo tiempo. ¿Te hace sentido esto? Sí, bastante. O sea, creo que todo el tiempo
caminar por las calles, sobre todo el centro histórico particularmente, es habitar esa multiplicidad de presentes, pasados y futuros, ¿no? También es como ese estado. Porque ver un Xochipilli en un nicho virreinal en el siglo XXI, pues impacta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a echarle un ojo a este Xochipilli que está precioso. Vamos. ¿Y qué otras cosas vamos a ver hoy? Ya, pues les tenemos preparado un menú de 3 tiempos como fondita. Vamos a ver acá el Xochipilli, vamos a ver una señalética y después nos vamos a ir a la calle de Toltecas en la colonia Morelos, Tepito, y ya, los dejamos así como sorpresa para que pues vamos viendo poco a poco. Muy bien, vamos a echar un ojo al Xochipilli. Y más allá de lo físico, de lo tangible, ¿tú crees que nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, de sentir, también estén vivas todas esas fundaciones, etapas de la ciudad? Somos un poco mexicas, pero también un poco españoles, pero también somos decimonónicos, etcétera. Sí, justo ahora que mencionas esto, o sea, muchas de este tipo de apariciones que de pronto nosotros estamos colocando, ¿no? En el proyecto es justo también pensar en otro tipo como de arqueología, no física, un tipo de arqueología de la memoria, un tipo de arqueología de la imaginación, ¿no? Donde estos símbolos y signos de pronto se aparecen de la nada y es un poco jugar con ese imaginario urbano, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el otro sitio al que nos vas a llevar, ¿no? Vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a la calle de 16 de septiembre y Bolívar. Estupendo, vamos para allá. Venga. Muy bien. Oye, la esquina de 16 de septiembre, la antigua Acequia y Bolívar, una de las esquinas más céntricas del centro histórico. ¿Cuánta gente no pasa por aquí todos los días? Y por lo que yo veo, no muchos voltean a ver esa pieza. ¿Por qué no nos cuentas un poco más acerca de ella? Sí, pues la idea fue retomar como una de las figuras más icónicas del Templo Mayor, que es el guerrero águila, y fusionarlo con una figura peatonal, ¿no? Hacer que la figura peatonal tan homogénea, tan estándar, pudiera habitar en un espacio que no es nada homogéneo, nada estándar, tiene muchísima identidad, como dices tú, mucha carga, mucho peso. Entonces, hacer valer con una señal, identificar y visibilizar un espacio con una carga simbólica tan fuerte, ¿no? Donde aquí, bueno, no es una calle tan, pienso yo, tan normal en cuanto a caminar, ¿no? Sino es una calle donde anteriormente caminaron, pues, estas personas, ¿no? Estos guerreros águila y toda, pues, una cosmovisión detrás. ¿Qué pasa si un día pasas por acá y ya no está el letrero? Es parte de, o sea, el hecho de hacer este tipo de intervenciones temporales, como yo le llamo, la determinación del tiempo no es algo que uno pueda controlar. Pienso que uno acepta términos y condiciones y en eso de poner y quitar es una constante y es una cualidad también del espacio público, de la naturaleza, de la ciudad. ¿Qué pasa si alguien ve esto en la televisión y dice, pues yo también voy a intervenir la esquina de mi casa Ya. y voy a poner algo? Genial, misión cumplida para nosotros. Vamos a ver la siguiente pieza, Vamos, ¿no? vamos. Muy bien. Amarillo Público, nos encontramos en el barrio de Tepito, aquí donde capturaron a Cuauhtémoc en 1521 y nace simbólicamente la ciudad española. La calle se llama Toltecas y tu pieza es de índole tolteca. ¿Qué onda con eso? Sí, así es. La intervención particularmente consiste en hacer una visita a todas las calles de nombre toltecas, que son como aproximadamente 5 o 7 calles, y es llevar estos atlantes como danzantes, yo les llamo. Una de las particularidades que a mí me gustó muchísimo es saber que en el pecho estos guerreros se protegían con el escudo de una mariposa.
lo poderoso y lo poético que hay en eso, a mí me causa y me conmueve muchísimo. Y entonces, pues la idea es que bailen, ¿no? Como un aleteo de mariposas y que estén en movimiento. En el arte público creo que no se trata de hacer imágenes, sino de crear situaciones, ¿no? Acontecimientos, y que la gente pueda interaccionar, actuar con esto. Acontecimientos, lo has dicho bien. A lo mejor ese es el material del que están hechas las ciudades. Gracias por venir y sigamos caminando. Sigamos, muchas gracias. Es aquí en la Plaza Seminario, en el antiguo corazón del recinto ceremonial de los mexicas, donde yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuándo se fundó entonces nuestra Ciudad de México? ¿Deberíamos tomar en cuenta las poblaciones que ya existían antes de la llegada de los mexicas? Por ejemplo, Cuicuilco, Azcapotzalco y otras importantes poblaciones antes del siglo XIV, o más bien cuando se funda Tenochtitlan, o más bien cuando se consuma la conquista en 1521. ¿Es entonces que se funda una nueva ciudad o se transforma una ciudad que ya existía? Es un problema muy grande que yo podría resolver de la siguiente manera. La Ciudad de México se funda todos los días cuando los capitalinos nos despertamos muy temprano para salir a trabajar. Esta ciudad la fundamos todos a diario.